Listo, entonces vamos a seguir, como les había dicho a ustedes, con los 12 principios de acción válida. Hoy vamos a ver el 5, desde el 4 hasta el principio número 6, ¿listo? El primero de ellos, que nos corresponde la clasecita el día de hoy, es el principio de proporción, ¿listo? Muchas cosas, bueno, a veces en la vida nosotros vemos que como que hay ciertas circunstancias a las cuales debemos retomar o hacer o crear nuevas estructuras, ¿sí? En nuestra propia vida, ¿sí? Es decir, tenemos que adaptarnos a esos nuevos cambios, ¿cierto? Pero resulta que en esos nuevos cambios que vamos a realizar, nos toca de cierta manera hacer una restitución, digámoslo que así, de manera general en todos los ámbitos en los cuales se ve inmiscuida la vida de cada uno de los seres humanos, ¿sí? Dice acá, las cosas están bien cuando marchan en conjunto y no aisladamente, ¿sí? Es decir, para que este principio funcione de la manera correcta, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar que todas las cosas cabalguen hacia un mismo horizonte, es decir, en todos los esquemas que nosotros nos vayamos direccionando y en los cuales pues vayamos haciendo esas modificaciones sí, en nuestra vida cotidiana como tal. Entonces, ustedes saben que nuestra vida se está desenvolviendo en múltiples facetas, ¿sí? En el entorno familiar, en el entorno de la pareja, en el entorno del trabajo, ¿sí? Y muchas veces nos toca hacer esas reformas, pero para que todo marche bien, ¿sí? Tienen que ir hacia una misma causa y todo tiene que ir hacia un mismo ritmo y hacia una misma velocidad. ¿Listo? Dice acá, en cualquier actividad que se realice en algunos de los múltiples campos del quehacer humano surgen continuamente. Hemos dicho que la vida es una estructura compuesta de ámbitos vitales, ¿sí? Lo que yo les estaba diciendo a ustedes. Familia, pareja, trabajo, salud, ¿cierto? Buenos días. El, el otro ámbito de nuestra familia, ¿cierto? El otro ámbito que sería también el de nuestra parte económica, ¿cierto? El de nuestra parte educativa, ¿cierto? Profesional, ¿sí? Entonces tenemos que ir modificando y adaptándonos a estos cambios y ir continuando hacia ese mismo propósito que uno quiere realizar en la vida, es decir, para que todas las cosas fluyan de la mejor manera y pues nosotros nos superemos todos los días y pues obviamente con esos cambios y nuevas reestructuraciones que hagamos, pues sea para obviamente hacer un progreso en nuestra propia existencia como tal. Sí, cabe resaltar que en esos cambios, pues obviamente nosotros también nos vamos a encontrar en esas disyuntivas, a veces vamos a decir que de pronto ese proceso no es tan bueno, ¿cierto? Nos van a entrar esos bajonazos que nos van a generar esas inseguridades que muchas veces pues hacen que el ser humano de cierta manera haga a un lado, digamos que todos los sueños y anhelos que tiene por cumplir. Hasta ahí está claro esta primera parte para poder continuar. Sí, señora. Listo, continuamos entonces acá. Señora. Tenemos el principio de conformidad, ¿sí? Si para ti está bien el día y la noche, el invierno y el verano, has superado las contradicciones. Resulta que lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Antes de llegar a hacer esos cambios, ¿sí? En nuestra vida nosotros debemos aprender a aceptar todos los cambios a los cuales nos veamos expuestos, ¿sí? Que es algo que para nosotros es demasiado complejo en muchas ocasiones, ¿sí? Desafortunadamente nosotros nos dejamos llevar por esos aceleres de la vida, porque no nos sentimos conformes en la zona que estamos, porque lamentablemente sentimos que como que a veces nos levantamos como con el pie izquierdo, lo que yo les decía a ustedes muchas veces, y nos llegan esas etapas de frustración a nosotros, ¿sí? En las cuales pues a medida del tiempo, ¿sí? Y esto también va pues obviamente por etapas que el ser humano también esté viviendo, ¿sí?
obviamente, pues, digámoslo así como lo dicen coloquialmente, uno va como madurando a ciertas situaciones que le van ocurriendo en la vida de uno, ¿sí? Y nos vamos adaptando y nos vamos eh, llenando de esa conformidad que nos toca tener muchas veces. Sí, dice acá alguien que me ayude leyendo este texto, el comentario. Profe, si quiere, yo le colaboro. ¿Listo? Dale, gracias. Dice, Dale, hija. Este principio, este principio no se refiere a situaciones en las que uno puede elegir, sino a situaciones que surge en posición a las que uno esperaba o le gustaría, y ya no le queda mayor margen de elección. Por ejemplo, uno esperaba llegar al trabajo a media hora, pero las congestiones de tránsito lo demoraban hora y media más. Uno esperaba que para el evento que había estado preparado durante un mes hiciera un día asoleado, pero finalmente llovió. Uno esperaba que el libro que imprimió y sacó el marco se vendiera muy bien, pero la acogida del libro no fue la esperada. la esperada. Muchas de este tipo de situaciones surgen a lo largo de la vida de una persona y sucede que cuando ocurre no puede hacer mayor cosa para mejorarlas y se frustra. Y se ok, sí. Se Nos dice, desespera, se altera. se altera. Este principio no afirma que uno no tiene derecho a preferir una cosa sobre otra o a que le gusten unas cosas y otras no. El principio lo que dice es que si uno prefiere el verano, pero está en esta situación invernal y no puede salir de ella, no se va a sentir mejor si dice, ojalá fuera verano. Qué aburrido es el invierno. Pero sí es posible que se sienta mejor si busca descubrir y disfrutar de de los diferentes beneficios que el invierno puede ofrecer. Sí, resulta, y gracias, Ia. Resulta que nosotros los seres humanos, ¿cierto? Desafortunadamente, en muchas ocasiones de nuestra vida, somos inconformes por todo, ¿sí? Por casi todo, por no decir que todo, ¿listo? Entonces, resulta que de pronto estos claros ejemplos que vemos acá, ¿sí? Muchas veces nos retrasamos más, ¿cierto? De pronto para llegar a un sitio, a un lugar, a encontrarnos con alguien, entonces nos agarra ese desespero, ¿sí? Resulta que ese día preciso que la autopista estaba congestionada, ¿cierto? Muchas veces también esperamos que en esas reuniones laborales nos vaya de lo mejor y desafortunadamente no faltan los chascos, ¿cierto? Y nosotros como que, digamos que de cierta manera en nuestro interior hacemos alusión de pronto a que las cosas nos salgan de la mejor manera, ¿cierto? Miramos que de pronto, de una u otra manera, nosotros no miramos como que de pronto qué puede pasar, ¿cierto? Como que de pronto siempre como que nos llenamos como de esa ilusión, ¿cierto? De que las cosas nos van a salir como las establecemos nosotros. Y desafortunadamente en el camino pasan estos pequeños incidentes, ¿sí? Que desafortunadamente a nosotros como que nos sacan de casillas y decimos, pero carajo, ¿cómo es la situación acá? Sí, o sea, y llegamos a ese punto, perdón, que nos alteramos, ¿cierto? Perdemos el control, nos desesperamos, lloramos, pataleamos, nos llenamos de fobia, aunque cabe resaltar, todo esto también es parte del proceso, ¿sí? Acá entraríamos también a ese punto de que uno tiene que llegar a ese estado de aceptación, ¿sí? Que a pesar de que el día esté lluvioso, que estemos en ese invierno hostil, ¿sí? Que muchas veces así nos pasa en nuestra, pues saquémosle provecho a ese día lluvioso, entonces hagamos otro plan, ¿sí? O sea, digamos que como que nos adaptemos a esos imprevistos también y no los veamos siempre como las cosas negativas o que de pronto nos llegan de pronto a frustrarnos en nuestro camino, sino que saquémosle también
beneficios a esas cosas que desafortunadamente a veces vemos negativas, pero que también son importantes en nuestro proceso. Si ustedes se dan de cuenta, si cuando ustedes de pronto tienen algún incidente, ¿cierto? De pronto dentro de su familia, dentro de su vida cotidiana como tal, ¿cierto? De esas experiencias que acá acudimos a esas experiencias que uno muchas veces tiene que decir, pero fue, pucha, a mí, ¿por qué me sucedió esto? ¿Sí? Pero resulta que al cabo de un tiempo nos damos cuenta el para qué de las cosas, ¿sí? Entonces como que nos llenamos como que de esa motivación y decimos, oye, si no hubiera pasado por esa situación, de pronto no pensaría como hoy en día puedo ver las cosas, ¿sí? Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Entonces hay que sacarle provecho a todas estas situaciones. Claro, ahí con el principio de conformidad. Sí, señora. Listo, Señora. seguimos. Bueno, dice acá, principio de placer, ¿sí? En este pequeño principio de placer que estamos viendo acá, ¿sí? Dice, si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, gozas sin inhibición, o sea, sin ninguna prohibición, cuando la oportunidad se presenta. ¿Listo? Entonces, bueno, en este principio de placer, ¿sí? Nosotros sabemos que así vamos a hablarlo tal vez como en el contexto, en la parte emocional y sentimental de las personas, ¿sí? Nosotros cuando volvemos al ejemplo cuando nos vamos a vivir con una persona, ¿cierto? Nos cuesta mucho adaptarnos, ¿cierto? Pero sabemos que al momento de pronto de nosotros tener y contar con esta compañía, ¿sí? Para nosotros de cierta manera es placentero estar compartiendo una vida en todos los ámbitos con esta otra persona, ¿sí? Aunque cabe resaltar que estamos expuestos precisamente a esto que se le llama sufrimiento, ¿sí? Ustedes saben que desafortunadamente las cosas en el camino todos nos vamos moldeando y adaptando. Entonces, también en ocasiones nos cuesta todas estas situaciones, ¿sí? Llegar a obtener ese placer como tal también nos hace que de cierta manera, así como conocemos las rosas que son hermosas, ¿cierto? También tenemos que conocer, como lo dice por ahí una canción, conocer esas pequeñas espinas, ¿sí? Que también son parte del proceso. ¿Listo? Entonces la idea es que nos adaptemos a todos estos cambios, ¿sí? Y que seamos conscientes que pues obviamente en este principio de placer también vamos a estar expuestos obviamente a ese sufrimiento que muchas veces pues tenemos que pasar en este proceso. ¿Listo? Entonces dice acá, comentario, para comprender este principio deben entenderse en las diversas posturas mentales que se pueden tener con relación al placer. Perseguirlo cuando no hay oportunidad, rechazarlo cuando hay la oportunidad, ¿cierto? Aceptar cuando hay una oportunidad y no disfrutarlo, ¿sí? Por perjuicios, por culpa, aceptarlo cuando hay la oportunidad, disfrutarlo cuando se dañen a otros y perjudiques la propia salud. Aceptarlo cuando hay la oportunidad de gozar sin modificación, sino se perjudica a nadie y no se le daña la propia salud. Es decir, vamos a empezar en esta pequeña parte, ¿sí? Desafortunadamente nosotros en esos pequeños placeres que nos da la vida, en muchas ocasiones los seres humanos a veces solo pensamos en ese beneficio propio. Yo a ustedes les he dicho mucho esta parte, ¿sí? Y resulta que por obtener ese placer, de pronto un logro, de pronto conquistar a alguien, de pronto, ¿sí? Sobrepasamos muchos límites, ¿sí? O de pronto mejorar en algún aspecto familiar, de pronto, bueno, X áreas vitales por las que nuestra vida se maneja, ¿verdad? Entonces resulta que nosotros muchas veces por querer obtener esos placeres, ¿sí? En ocasiones, sin darnos cuenta o bueno, somos conscientes también y herimos a las personas por obtener, tal vez por la ambición de obtener este placer. Sí, hay muchas veces que tenemos la oportunidad de obtener este placer
pero desafortunadamente nos dejamos llevar de pronto por los perjuicios de la gente, ¿cierto? Por ese señalamiento social, por muchas situaciones. Entonces, en muchas ocasiones a eso hacemos una pequeña alusión a esas oportunidades que tenemos, ¿sí? Enfrente y las dejamos pasar de pronto por lo que les venía diciendo, por esos perjuicios sociales, ¿sí? Y enigmas que desafortunadamente han existido en nuestra sociedad. Y bueno, hay otros placeres en los cuales disfrutamos, ¿sí? Y aprendemos que las cosas deben ser de manera conjunta para no pasar por encima de nadie, ¿cierto? Que también de cierta manera yo me sienta bien, ¿cierto? Y aquí es donde se puede encontrar, digamos que a cabalidad este principio del placer, ¿sí? Porque se trabaja de manera conjunta, como les había dicho, ¿sí? Tanto para mí como para los demás es placentero tal vez contar con la compañía de esos seres, ¿cierto? Se persiguen de pronto las mismas metas, de pronto los mismos sueños, ¿cierto? Y no se siente, digamos, esos estados de pronto de frustración, de culpa, ¿cierto? O de pronto de generarle a alguna persona resentimiento, sino que por el contrario, se hacen las cosas bien y se siente o digamos que el producto de todo esto es demasiado satisfactorio. ¿Listo? Perseguirle el placer cuando no hay la oportunidad produce frustración, ¿cierto? Y si culpo a alguien de que no puede obtenerlo, produce a veces resentimiento. Un ejemplo claro de pronto de ello. Resulta que de pronto nos estábamos preparando para obtener un trabajo, ¿cierto? Entonces resulta que no, ya nos han rechazado, de pronto nos falta la experiencia, de pronto llegamos a tal punto que no contamos de pronto con alguna certificación, ¿cierto? Y desafortunadamente se nos cierra esta puerta. Entonces de pronto si a mi otro compañero sí le salió la oportunidad de trabajar allí, ¿cierto? Yo me lleno de ese egoísmo, de esa rabia, ¿sí? Y le echo la culpa, termino hasta echándole la culpa porque pues esta persona contó con la suerte de ingresar allí, ¿cierto? Entonces, a veces hasta nos produce ese resentimiento, esa rabia, pero es que usted sí entró, sí, y empezamos a crearnos y a hacernos daños nosotros mismos, ¿listo? Rechazar el placer cuando hay la oportunidad puede producir insatisfacción y puede intensificar su búsqueda, ¿sí? Es decir, muchas veces nos obsesionamos hasta poder conseguir de pronto establecer un ejemplo claro, de pronto cuando queremos salir con alguien, ¿cierto? Que nos llama la atención, ¿cierto? Pero resulta que llegamos hasta tal punto que eso no se vuelve tan sano, ¿cierto? Y por esa búsqueda, ¿cierto? De seguir ahí en el cuento, ¿cierto? Ya lo que hacemos es asquear a esta persona, ¿cierto? Y de cierta manera también nos sentimos insatisfechos, ¿cierto? Y nos volvemos las personas más intensas por querer lograr esta situación. Cabe resaltar que obviamente eso también tenemos que entenderlo. No solo pasa en este ámbito, ¿no? También puede pasar en el trabajo, ¿cierto? Nos puede pasar de pronto en nuestra área educativa, ¿sí? Hay que tener cuidado con todas estas cosas, ¿cierto? Lo que yo les decía, para que se dé ese principio, ¿cómo lo podemos entender? Es aceptar el placer, ¿cierto? Para ejercitarlo con los problemas de conciencia conducen a la culpa y al remordimiento como tal, ¿sí? Aceptar el placer para ejercerlo, dañando a otros y perjudicándolos, la propia salud perjudica a otros y se perjudica a sí mismo. Es decir, cuando nosotros de cierta manera aceptamos de pronto que estamos haciéndole daño a esa otra persona, ¿cierto? De pronto miramos minuciosamente la situación y decimos, oiga, pero yo con esta situación le estoy haciendo daño a esa otra persona, ¿sí? Se nos crea ese proceso de culpa y de remordimiento, pero por el contrario, hacemos algo para resarcir ese error que lamentablemente estamos cometiendo allí. Entonces la idea es que obviamente
lo que yo les decía, para que ese principio de placer se establezca como tal, tenemos que aprender a que no solo debo pensar en mi beneficio como tal, sino también en el beneficio de esta otra persona, ¿listo? O de las demás personas, o bueno, con las personas que estemos a nuestro alrededor. ¿Claro hasta ahí o hasta ahí hay alguna pregunta? Claro. Claro, Todo profe. claro, profe. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Si ustedes tienen la oportunidad, porque les voy a pedir disculpas, ¿sí? Yo quedé enviarles la guía, pero desafortunadamente tuve unos pequeños impases y lamentablemente no les he podido enviar la guía, ¿listo? Entonces, y en el sitio que me encuentro, pues, no tengo mi computadora acá y desafortunadamente, pues, estoy acá con mi computadorcito prestado, pero pues, ya espero enviarles esta semana la guía, pues, para que ustedes puedan completar cada principio. La idea, lo que yo les había dicho hace 8 días, es que ustedes vayan llenando cada principio, ¿cierto? Y pues me lo describan de acuerdo a lo que ustedes han entendido hasta el momento en esta parte, ¿sí? Permítanme un segundo, yo voy a mostrarles acá la pantalla para que ustedes, pues, por favor, puedan ir copiando los principios que llevamos hasta el momento y pues puedan ir haciendo la descripción, ¿sí? Ya la vayan socializando con la que quedó de tareita y con la que tenemos que hacer el día de hoy, ¿listo? Entonces, permítanme. Profe, ¿vas a dejar otro taller? No, el taller, ustedes saben que es describir cada principio con sus propias palabras de acuerdo a lo que han entendido, ¿listo? O sea, el taller número 8, el que tú hayas dejado. Ajá, Ah, es bueno, ese mismo, hija. ¿Listo? Claro, hasta ahí con lo que tienes que hacer, de paso. Sí, señora, muchísimas gracias. Sí, porque me da miedo que queden perdidos y después, carajo. Profe, yo no entendí nada de lo último. Yo también ando como perdida. ¿Estabas perdido? Listo, ya voy a mirar a ver qué pasa. Ya les comento. Ya lo vamos a hacer con un ejemplo para que ustedes me puedan entender ese principio, ¿listo? Señora. Bueno. Les voy a poner ahorita mi pantalla para que ustedes, por favor, copien estos principios que están aquí. ¿Listo? Para que vayan, o sea, para que hagan, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Como para que lo tengan en cuenta, van a copiar la lista de los principios. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo, yo coloco bien mi pantalla para que ustedes la puedan observar. Y pues van a entender lo que está aquí. Listo. Me van a indicar si están viendo mi pantalla en este momento. No, profe. Ok. No se ve nada, profe. Ahí. Sí, ahora sí. Listo. Bellezas que Profe, yo están no ahí. veo. Listo. ¿Ya ves? No aparecen. Ya, ahora sí, profe. Listo. Les venía diciendo, caballeros ilustres y bellas damas. Estábamos viendo al principio, el último principio de placer, ¿cierto? Para las personas que no entendieron. ¿Listo? En este principio de placer, ¿qué debo hacer para que ese principio de placer se ejecute de la mejor manera? Alguien que de pronto lo pueda explicar con sus propias palabras. Listo, entonces les voy a dar un pequeño ejemplo. Resulta
¿cierto? Que nosotros los seres humanos, cuando logramos de pronto, las personitas que han obtenido de pronto la situación de obtener su casita propia, ¿qué sienten en ese momento cuando lo logran? Cuando dicen, fue madre, lo logré, pude establecerlo. Felicidad. Felicidad, ¿cierto? Se nos produce ese gozo, ¿cierto? Alegría. Uno, porque pues es un trabajo conjunto, ¿sí? Es decir, con nuestra propia familia, ¿cierto? Y porque es un sueño demasiado gratificante para nosotros, porque decimos, bueno, hay muchas cosas que se nos van a mejorar, ¿cierto? Como por ejemplo, ya no vamos a pagar tanto en arriendo, sino que vamos a, eh, a pagar nuestra propia casita, ¿cierto? Podría ser ese principio de placer, ¿sí? Resulta que cuando desafortunadamente ustedes no tienen para pagar un arriendo, ¿cierto? O la cuota misma de su casa, ¿ustedes cómo se sienten? Frustrados, ¿cierto? Y llegamos a tal punto que nos desesperamos y decimos, pero oiga, ¿cómo hacemos? Sí, y muchas veces, por todas estas situaciones, a veces, desafortunadamente, cogemos como esos caminos ligeros, ¿sí? Por salir de esas presiones. ¿Sí? Y desafortunadamente a veces no nos conducen a algo tan bueno. Sí, voy a hacer un pequeño ejemplo. Entonces resulta que sacamos la plata prestada a personas que desafortunadamente a veces se aprovechan de esa situación, ¿cierto? Y nos cobran un porcentaje más alto, ¿cierto? O son personas que de pronto te ven pidiendo una cuota diaria, ¿cierto? Y lo que hacen pues obviamente es que tú te descontroles y te descompenses emocionalmente, ¿sí? Además de eso, pues que esas preocupaciones también atenten contra la integridad de nuestra propia familia, ¿sí? Voy a ponerles otro ejemplo de ese principio de placer. Resulta que a nosotros nos gusta un chico. Fue madre, sí, esta chica se ilusionó, ¿cierto? Digamos que se obsesionó con el muchacho y no ha podido superar esa situación. Y a como de lugar, tenemos que llegar a conquistarlo, ¿sí? Y desafortunadamente, pues no, o sea, al chico no quiere, ¿cierto? Y desafortunadamente, lamentablemente, llegamos de pronto a ciertos extremos, de pronto hasta volvernos obsesivas, ¿cierto? Ahí a molestar al muchacho, ¿cierto? Y pues desafortunadamente, de pronto llegamos a tal punto de controlarlo, de mirar, de saber más de su vida, ¿sí? Y nos volvemos, digamos, de cierta manera tan tóxicos, ¿sí? Que de cierta manera, pues lo que hacemos es, en vez de estar con esa persona amenamente, lo que hacemos es alejar, ¿sí? Otro principio de pronto de placer que se puede dar allí, ¿sí? Es cuando ustedes de pronto pasan alguna materia, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. Cuando nosotros pasamos esas materias o terminamos el proceso acá en nuestro instituto, ¿cierto? Saber que nos vamos a graduar nos da mucha alegría a todos nosotros, ¿verdad? Entonces son todas esas cositas, ¿sí? Pero resulta que desafortunadamente algo en el camino no nos salió bien. Entonces resulta que como sea tenemos que pasar la materia de matemáticas y resultamos que haciendo desafortunadamente a veces trampa en esas evaluaciones. Pero acá no son así, ¿verdad? Entonces acá no tenemos ningún problema por ello. Claro, hasta ahí ese ejemplo, ¿sí? Nuestro placer se va a ejecutar o se nos va a dar siempre y cuando nosotros actuemos y obremos bien en todos los campos, ¿sí? Que yo no, mejor dicho, no me vaya a llevar por delante a nadie, ¿cierto? Ni de pronto siendo deshonesto, toda esta situación, ¿listo? Ahora sí, claro. Sí, señora. Oh, todavía hay dudas. No, profe, todo claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? En ese momento, si le pueden tomar pantallazo a los principios que están aquí en pantalla, mucho mejor, ¿sí? Pues porque ustedes van a tener la posibilidad, ¿cierto? De
ir llenando cada uno de estos principios que están aquí. ¿Listo? Entonces, para que los enlisten. Entonces, si quieren, en ese momento anotamos todos los principios, con eso ustedes van haciendo, van escribiendo cada principio con sus propias palabras, ¿listo? Le dejan un espacio, yo no sé cómo ustedes lo quieran manejar. Ahí sí les dejo a libre albedrío esta situación, ¿listo? Entonces, el primer principio que tenemos, para que lo apunten, es el principio de adaptación que lo vimos hace 8 días, ¿listo? El segundo principio es el principio de acción y reacción. Nuestro tercer principio que tenemos aquí es el principio de acción oportuna. El otro principio que tenemos es principio de proporción, perdón. Y el quinto es el principio de conformidad, ¿sí? El sexto es nuestro principio de placer. El séptimo es el principio de acción inmediata. El octavo principio es el principio de acción comprendida. El noveno es el principio de libertad. El décimo es el principio de solidaridad. El 11º, o el 11, como lo quieran llamar, principio de negación de los opuestos. ¿Listo? Y por último, 12º o 12, principio de acumulación de las acciones. ¿Listo? Profe, ¿puedes repetir el último, porfa? Principio la acumulación de acción. ¿Listo? Que es el que está aquí. Mira mi cursorito. ¿Claro hasta ahí ese principio? ¿Esos principios? Ya anotaron la listica para que vayan completando hasta el principio número 6 con lo que han entendido. Sí, señora. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud, me pueden marcar al teléfono, les doy paso para que pues me marquen, ya que pues estos días por ciertas situaciones no he podido responder mi WhatsApp, pero si gustan me pueden marcar. Ustedes saben que el horario de 8 a 2 de la tarde yo puedo estarles colaborando. Ya espero esta semana sí ya no negarme más, pues obviamente a responder sus mensajes que están allí en mi WhatsApp y para que nos pongamos todos al día, ¿listo? ¿Hasta ahí alguien más tiene alguna duda o todo está muy claro? Todo claro, profe. Listo. Recuerden que no necesariamente lo tienen que hacer con este esquema, ¿no? Lo pueden hacer en cuadritos como ustedes gusten, ¿listo? Porque de pronto se vayan a tomar, no, profe, es que no lo queremos hacer así, no hay lío. Como lo quieran hacer, ustedes saben que en esta parte pues son libres en hacer su trabajo como lo crean más conveniente. Agradecerles a todos por estar acá. Muchas gracias y espero que tengan un feliz fin de semana y que todas sus metas, sueños y anhelos las puedan cumplir y llevar a cabalidad el día de hoy y pues esta semanita, ¿listo? Muchas gracias, profe, que esté muy Muchas bien. gracias, profe. Bueno, Gracias, chicos, profe. Gracias, profe. juiciosos, Dios los bendiga. Gracias, profe.